En la clase pasada estábamos viendo ejemplos de espacios métricos completos, espacios normados completos, en este caso espacios de Banach, que fueron Rn, y además vimos que C, con la norma infinito, el espacio de soluciones convergentes, es un espacio de Banach. Bueno, vamos a ver un ejemplo en el que no es un espacio de Banach. Entonces, fíjense. Entonces, ejemplos. Entonces, 1, sea C de 0, 1, el conjunto de funciones de 0, 1 en R, tal que F pues es continua. ¿No? ¿Está bien? Bueno, entonces, y aquí consideremos la siguiente norma. Consideremos la norma 1 de F, va a ser la integral de 0 a 1 del valor absoluto de f de t con respecto a t. Entonces ya habíamos probado que esto es una norma. Entonces c de 0, 1, las funciones continuas con esta norma 1, es un espacio normado. Y vamos a probar ahorita que este espacio normado no es completo. No completo. Entonces en particular, pues este no es de Banach. No es un espacio de Banach. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que dar una sucesión de Cauchy, de funciones continuas, que no sea convergente. Entonces, pues voy a dar una sucesión de funciones, que es un ejemplo pues conocido. Este lo pueden encontrar en el Spivak. Entonces, fíjense. Entonces, para todo n en n, sea fn de 0, 1 en R, dada por fn de x igual a la igual, lo vamos a definir por partes. Primero va a ser 0, si x es mayor o igual que 0 y menor o igual que un medio. Entonces le vamos a poner así. Después le vamos a poner n por x menos un medio, si x es mayor o igual que un medio, que nos quedó muy pegado. Si un medio es menor o igual que x y es menor o igual que un medio más 1 entre n. ¿Está bien? Y le vamos a mandar a 1 si, pues los casos que faltan, ¿no? Si x es mayor o igual, vamos a ponerle así, si un medio más 1 entre n es menor o igual que x y esto es menor o igual que 1. ¿Está bien? Entonces esto para toda x, ya le iba a poner para toda x en 0, 1, pero ya están aquí englobados los casos, ¿no? Entonces esta es la función, ¿no? Y pues vamos a poner aquí n mayor o igual que 3 para que salga bien la función, ¿no? Y no queden así como cosas raras. Entonces fíjense, para empezar, esta fn es una función continua, ¿no? Para cada n. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta cómo se grafica esta función, vamos a ponerla por acá. Entonces aquí está el plano cartesiano, quedó como chueco, ¿no? Entonces, si aquí está el plano cartesiano, híjole. Y aquí tenemos el 0, vamos a ponerle por acá el 1 y por acá vamos a poner que esté el 1, ¿no? Entonces dice, pues dividen un medio, ¿no? Un medio, ahí está. Y después ponen un medio más 1 entre n, ¿no? Ahí está. O sea, le ponemos n mayor o igual que 3 para que pues este quede menor que 1, ¿no?
más 1 entre n, ¿no? Entonces dice, cuando x está entre 0 y 1 medio vale 0. Entonces aquí en este pedazo va a valer la función 0, ¿no? Vamos al otro caso simple, cuando dice, cuando x está entre 1 más 1 medio más 1 entre n, esto es igual a de 1 medio más 1 entre n a 1, esto vale 1, entonces va a ser por acá. Oye, este tramo, ¿no? Algo así. Y fíjense, cuando x vale 1 medio, ¿sí? En este cacho, ¿cuánto va a valer? Pues va a valer, cuando sustituyen aquí 1 medio, es 1 medio menos 1 medio es 0. Entonces, en 1 medio vale 0. Entonces aquí va a partir la recta. Esto de acá es una recta, ¿no? Entonces hay que completar esto con una recta. Bueno, entonces, entonces queda más o menos así. Y para determinar una recta bastan 2 puntos, ¿no? Entonces vamos a evaluar ahora acá. Entonces si evaluamos esta función acá, nos va a quedar 1 medio más 1 entre n menos 1 medio nos va a quedar 1 entre n. Y n por 1 entre n, lo que queda acá, nos va a quedar 1. Entonces este se va a quedar 1 medio más 1 entre n, 1. Se va a juntar así, oye. Se va a juntar así, ¿no? Bueno, bien, es una recta. Está bien para que más o menos se den una idea, ¿no? Algo así. Bueno, entonces esa es la función fn, ¿no? Entonces es una función continua. Recuerden que cuando ustedes quieren hacer una función continua por pedazos, lo que valga en los extremos debe de coincidir, ¿no? Y aquí sí está pasando eso, ¿no? Cuando vale este extremo coincide con lo que vale acá, ¿no? Entonces aquí sí es una función continua para toda n. Entonces lo que vamos a probar es que esta sucesión de funciones es una sucesión de Cauchy con respecto a esta norma. Vamos a ver. Entonces afirmamos que Fn es de Cauchy con respecto a la norma 1. Pero no va a ser convergente. Pero no converge en C de 0,1. O vamos a poner así, no converge a un punto de C de 0,1. A un punto, o a una función, vamos a ponerle, a una función en C de 0,1. ¿Está bien? Entonces vamos a ir pues viendo eso. ¿Se dan cuenta? La norma de la función, ¿no? Básicamente es, como quiero calcular la integral del valor absoluto, pero pues esta función es positiva. Entonces aquí la norma de la función es más o menos la integral, ¿no? Esta es la norma de la función, ¿no? Esa integral. Entonces, pues vamos a ver que es una sucesión de Cauchy. Entonces, fíjense, sean n y m naturales. Supongamos que, pues, n es mayor estricto que m. ¿Está bien? Entonces, vamos a dibujar cómo se ven estas dos funciones en un solo plano cartesiano, para que se vea más o menos así. Entonces, lo voy a hacer grande para que se vea bien. Entonces, de aquí a acá está el 0, 1, y por aquí va a estar el 1, ¿no? Algo así. Bueno, más o menos así. Entonces, pues como n es mayor que m, entonces 1 entre 2n, pues es más chico que, bueno, bien, 1 entre n es más chico que 1 entre m, entonces va a quedar por acá. Entonces aquí está un medio, imaginen que ahí está un medio, por aquí va a estar un medio, mejor vamos a dibujar ese un medio bien para que no estorbe. Entonces aquí un medio, aquí va a estar un medio más 1 entre n, y por acá va a estar un medio, vamos a poner un poquito más para allá, para que sea idealmente un medio más 1 entre m. Entonces, por ahí más o menos, por ahí está más o menos un medio más 1 entre m, ¿no? Entonces, ¿cómo se ven las funciones? Entonces, pues no sé, vamos a pintarlas con azul, ¿no? Esta va a ser la fn, entonces va a ser de aquí a acá, después a un medio sube a 1, entonces por aquí va a estar
la Fn. Entonces se va a acabar hasta donde el tope con 1, ¿no? Algo así. Y entonces se va a bajar con este. Ahí, bueno. Uy, bien, ¿no? Entonces ahí, esta es la Fn. Está bien. Después vamos a dibujar con verde. ¿O con qué otro color? Porque ya dibujé el verde con las integrales, ¿no? Con naranja, no sé. Entonces la otra, pues es 0 hasta un medio. Esta es la naranja. Va a ir aquí también por encima. Imaginen que está ahí en la misma, ¿no? Pero bueno, ahí está, por encimita. Y después dice que vale 1 de 1 más un medio más 1 entre m a 1. Entonces por aquí, de aquí hasta acá va a ir la otra, ¿no? Supongan, esta es la FM, ¿no? Y dice que de aquí para acá, este pedazo vale la recta, ¿no? Entonces de aquí para acá, vamos a ponerle así. De aquí para acá va... Ay. Bueno, bien, traten de hacerlo en su cuaderno bien. Entonces vale esta recta. ¿Sí? Entonces yo lo que quiero calcular es Fn menos Fm en la integral, ¿no? Entonces esto es, las dos están dibujadas ahí, ¿no? Entonces fíjense, ¿qué pasa si nosotros hacemos la integral, ¿no? Entonces nosotros queremos ver qué pasa con la integral de, bueno, la norma de Fn menos Fm, ¿no? La norma 1, pues esto es, por definición, esto es la integral de 0 a 1 de el valor absoluto de Fn de t menos Fm de t con respecto a t. Pero pues esta la podemos separar, digamos, de los siguientes puntos, de 0 a 1 medio de Fn de t menos, esto en realidad no va a valer ahorita, porque se va a hacer 0, de t más la integral de 1 medio a 1 medio más 1 entre n, ¿no? De lo mismo, de Fn de t menos Fm de t con respecto a t, algo así. ¿Está bien? Y después la voy a poner más la integral de 1 medio más 1 entre n a 1 medio más 1 entre m, de lo mismo, de Fn de t menos Fm de t con respecto a t, ¿no? Más la integral de lo que falta, ¿no? De 1 medio más 1 entre m a 1 de Fn de t menos f de Fm de t. Entonces se dan cuenta, pues la integral de 0 a 1 medio aquí vale 0, ¿no? Porque es la función, ¿no? Entonces eso se anula porque ahí vale 0. De 1 medio a 1 entre n, ¿cuánto vale? De 1 medio a 1 entre n. Bueno, de aquí, pues sería... espérenme, a ver, espérenme. A ver, creo que aquí observando el dibujo en realidad, creo que esta integral no me sirve de acá. La voy a borrar. Entonces esta no me sirve. La que me sirve más bien es de 1 medio a 1 entre m. Porque ese cacho de acá, esta es desde acá. Lo voy a pintar con rojo para que lo vean. Es desde acá. Ups. Es de acá, ¿no? Hasta acá. Entonces ahí lo que voy a tener es algo así como el área, ¿no? De esta figura, la integral va a ser, ¿no? Algo así. ¿Está bien? Entonces, y de 1 medio más 1 entre n, 1 medio más 1 entre m a 1, pues la función vale 1, entonces esta se va a anular. Entonces esta me queda, ¿no? Entonces nada más me queda calcular esta integral, pero esa integral es en realidad de esas diferencias de Fn menos Fm en valor absoluto, pues es el área del pues no sé, vamos a ponerle vértices, ¿no? A, B, C, ¿no? Entonces es el área
Esta integral va a ser igual al área del triángulo ABC, ¿no? Entonces, este es el área, ¿no?, de este triángulo ABC. Y entonces, pues, ¿cómo se saca esta área, ¿no? Pues ya no hacemos las integrales, aquí pues nos aprovechamos de las fórmulas de la geometría. Entonces es base por altura entre 2, entonces la altura, se den cuenta, pues es 1, ¿no? Pues es todo esto, de aquí para acá es su altura, todo esto, ¿no? Base por altura, la base, pues es de aquí hasta acá, ¿no? Es ese cachito, que sería 1 medio más 1 entre m, menos 1 medio más 1 entre n, ¿no? 1 medio más 1 entre m, menos 1 medio más 1 entre m. Ese sería entre 2. Entonces esto es igual. El área de esto es 1. Es la base por altura. Vamos a poner la base si quieren. Sería la primera. La base es 1 medio más 1 entre m, menos la otra 1 medio menos más 1 entre n, por la altura, que es 1, entre 2. Entonces ustedes hacen pues ya esta cuenta, las que va a quedar. Aquí les va a quedar 1 medio más 1 entre m menos, menos 1 medio menos 1 entre n, entre 2, pues esto les va a quedar, se va a cancelar esto y les va a quedar 1 medio, vamos a ponerlo así ya, por 1 entre m menos 1 entre n, algo así, ¿no? Entonces no nos queda. Y si ustedes se dan cuenta, esto se va a 0 si n y m se van a infinito. Entonces, si n y m se van a infinito, esas cantidades se van a 0. ¿Qué es lo que está diciendo? Entonces, lo que está diciendo es que esta cantidad se va a 0, entonces efectivamente es Cauchy. Entonces, la sucesión Fn, desde n igual a 1 hasta infinito, es de Cauchy. En este caso, con esta norma, ¿no? Y ya, probamos que es una sucesión de Cauchy. Ahora lo que vamos a ver es que no converge una función continua. Entonces, pues vamos a suponer que sí. Supongamos que pues ¿qué tenemos? Supongamos que sí converge una función continua. Supongamos que existe f, una función continua en el 0, 1, tal que fn converge a f con la norma 1, con respecto a la norma 1. Entonces vamos a ver qué pasa. Esto lo que nos está diciendo es que entonces 0 es igual al límite cuando n tiende a infinito de la norma de fn menos f. Algo así, ¿no? Pero esto es igual a ¿qué? Pues vamos a hacer la cuenta, ¿no? Pues esto es igual al límite cuando n tiende a infinito de las integrales de 0 a 1 de fn de t menos f de t con respecto a t, ¿no? Eso es más o menos esa es la integral. Pero vamos a dividirla así, vamos a dividirla de 0 a 1 medio, de 1 medio a 1 medio más 1 entre n, y de 1 medio más 1 entre n a 1. Entonces esto es igual al límite cuando n tiende a infinito de la integral de 0 a 1 medio, ¿no?, de fn de t menos f de t con respecto a t, y como límite pues abre las integrales, más el límite cuando n tiende a infinito de las integrales de 1 medio más 1 entre n a, vamos a ponerle, perdón, no, de 1 medio. De 1 medio más 1 medio más 1 entre n de fn de t menos
f de t ¿no? Más el límite cuando n tiende a infinito de la integral de 1/2 más 1 entre n a 1 de esto, de f de t menos f de t. Algo así, ¿no? Entonces, pues abrimos esos límites y entonces, pues, entonces, ¿qué tendríamos? Si todos estos límites estamos asumiendo que da 0, entonces, ¿qué tendríamos con respecto a cada uno de ellos? Pues tendríamos en particular que todos estos son 0 porque son cosas positivas, ¿no? Entonces, pues tendríamos que, por ejemplo, este de acá es 0, este de acá es 0 y este de acá es 0. Entonces, pero este de acá, se dan cuenta, no depende de n. Entonces tendríamos que la integral de 0 a 1/2 de fn de t menos f de t con respecto a t es igual a 0. Y de estos dos, pues tendríamos algo similar, ¿no? El límite cuando n tiende a infinito de la integral de 1/2 a 1/2 más 1 entre n de fn de t menos f de t con respecto a t, ¿no? Esto también sería igual a 0, ¿no? ¿Y qué más? Y el límite de lo que falta, esto de acá, el límite cuando n tiende a infinito de la integral, espérame, lo voy a poner así para que se vea esto, de la integral de 1/2 más 1 entre n a 1 de fn de t menos f de t con respecto a t es igual a 0, ¿no? Pero observen cuánto vale fn de t cuando está de 0 a 1/2. Entonces, pues nos vamos acá al dibujo, ¿no? Cuando esta es la fn. Entonces, cuando va de 0 a 1/2, pues vale 0. Entonces ahí, pues esto nos va a quedar que... Entonces, de acá nos va a quedar, por ejemplo, que esta, ¿no? Entonces nos va a quedar, por ejemplo, de esta nos va a quedar que la integral de 0 a 1/2, esto es 0, entonces nos va a quedar que la integral de 0 a 1/2 de la que estamos suponiendo que existe, vale 0, ¿no? Esto es igual a 0. Y entonces estaríamos diciendo que f de t es igual a 0, ¿no? Para toda t en 0,1/2. O sea, estamos viendo que si supongo que hay una función de tal manera que ese límite existe, esa f, el límite de las normas de fn menos f es igual a 0, entonces voy a llegar a que, para empezar, f de t es igual a 0. ¿Está bien? Entonces ahora voy a usar esta de acá. Entonces voy a ponerle acá, pues no sé, un símbolo, ¿no? Así, ¿no? Ahora de aquí, fíjense que se sigue. Ahora vamos a usar esto que acá, que marqué acá. Entonces ahora tomen x, cualquier número entre 1/2 y 1. ¿Qué es lo que quiero hacer? Lo que quiero hacer es que ya vi, por aquí lo voy a dibujar, que si yo supongo que hay una función que hace eso, entonces lo que estoy viendo es aquí está el 0 y aquí está el 1. Estoy viendo que mi función f, por lo menos de 0 a 1/2, se pone morada, la función f por lo menos vale 0. Esta es la f. Lo que quiero ver ahora qué pasa en este cacho. Entonces lo que voy a hacer es tomar un x que que sea mayor que 1/2 y vamos a ver qué pasa. Entonces ahora sea x que está en 1/2,1. Entonces como está en 1/2,1, va a llegar un momento en el que las 1/2 más 1 entre n se empiezan a quedar de este lado. Aquí, 1/2. Lo voy a poner por acá mejor, fíjate. Acá. 1/2 más 1 entre n. Esto se queda
por debajo de x para toda n mayor o igual que cierta n, ¿no? Le pueden poner así, hay un n, existe n, vamos a ponerle así, existe n tal que esto es mayor que x es mayor que un medio más 1 entre n, para toda n mayor que esa n. Entonces, déjenlo escribo bien. Entonces existe n en n tal que x es mayor que un medio más 1 entre n para toda n, ¿no? ¿Por qué? Porque las un medio más 1 entre n se vienen pegando hacia el un medio, ¿no? Porque van siendo convergentes a 0. Entonces, todas esas se quedan por debajo. Bueno, entonces, ¿eso qué me ayuda? Porque entonces me queda, lo voy a poner aquí. Entonces, existe n en n tal que un medio más 1 entre n, es menor que x para toda n mayor o igual que la n. Entonces, fíjense lo que voy a hacer. Entonces, cuando yo hago la integral de x a 1 de la función... es que aquí lo que voy a antes... bueno, ahorita lo pongo. Voy a ver, fíjense, de 1 menos f de t con respecto a t. Fíjense, es que lo que pasa, que cuando ustedes están arriba de las 1 entre n, de un medio más 1 entre n, cuando están por arriba de esto, las f's n's valen 1. Entonces le voy a poner así, fíjense. La integral de esto es menor o igual, para empezar es mayor o igual que 0, pero es menor o igual que las integrales de un medio más 1 entre n a 1 de 1 menos f de t con respecto a t. ¿Por qué? Porque esta es una función mayor o igual que 0, ¿no? Este de acá es una función mayor o igual que 0 y este es un intervalo más grande que este, ¿no? Por eso lo estoy dibujando acá, ¿no? Estas son las 1 entre n, ¿no? Entonces, este es un intervalo más grande que x, 1, entonces la integral tiene que ser mayor porque la función es mayor o igual que 0. Entonces le saco límite cuando n tiende a infinito. Lo puedo hacer porque esa desigualdad la tengo para toda n mayor o igual que n. Pero esto de acá es el límite cuando n tiende a infinito de las integrales de un medio más 1 entre n a 1 de fn, porque ahí la función vale 1. Pero este límite, que es lo que estoy suponiendo que aquí me está pasando, este límite por ese punto que le puse ahí, por esta cosa de acá, ese límite vale 0. Entonces, ¿a qué llego? Llego a que esta integral entre x y 0 vale 0. Entonces, la integral de x a 1 de f menos x de f de t, 1 menos f de t con respecto a t es igual a 0. Entonces, lo que estoy viendo es que f de t vale 1 para toda t en el intervalo cerrado x, 1. En particular, ustedes pueden decir que f de x vale 0 para toda x en x, 1. Para toda x en un medio, 1 abierto. ¿Sí? Agarré uno de estos y llegué a que su f vale 0. Entonces puedo decir que esto es cierto para toda x. Ahí, en ese cacho. Entonces, ¿a qué llego? Llego a que mi función, que estoy suponiendo que existe, entonces en todo esto va a valer 0. Digo 1, perdón, ¿cuál le puse acá? No, es 1. Acá me equivoqué. O sea, vale lo de arriba. O sea, como esta integral es 0, lo de adentro tiene que ser igual a 1, entonces en particular esto. Entonces lo que estoy llegando es que en todo este cacho, en el intervalo abierto, la función en un medio vale 1, algo así. Y entonces, ¿a qué llego?
llego a que la función no es continua. Si supongo que hay una función que hace esto, ¿no? Esto de acá, entonces voy a llegar a que la función f es una función no continua, ¿no? Entonces, pues no es cierto, ¿no? Entonces, entonces f no es continua, ¿no? Y bueno, ya por tanto, pues esta sucesión no converge en C de 0,1, ¿no? Vamos a ponerle así mejor completo, en C de 0,1 con la norma 1, algo así. ¿Está bien? Entonces no converge ahí. Entonces C de 0,1 con la norma 1 no es de Banach. Entonces este no es completo, no es de Banach. Ya, ¿no? Entonces se acabó, ¿no? Entonces no es un espacio de Banach, entonces a este espacio lo vamos a empezar a descartar. ¿En qué sentido? De que a nosotros nos va a interesar más las propiedades de los espacios de Banach en lugar de los espacios que no son de Banach. ¿Está bien? Entonces, bueno, entonces es un ejemplo de un espacio que no es de Banach, ¿no? Bueno, ese es un ejemplo. Y de hecho, les dejo de tarea moral que piensen. Este es un poco más complejo, o igual, pues no tanto, nada más hay que encontrar bien la función, que si ustedes consideran C de 0,1, las funciones continuas, pero ahora en lugar de la norma 1 le ponen la norma P, ¿no? Con P mayor o igual que 0 y menor que infinito, donde, acuérdense, norma P de una función es la integral de 0 a 1 del valor absoluto de f de t a la p con respecto a t a la 1 entre p. Entonces, supongan que agarran las funciones continuas, pero le pegan esta norma. Entonces, probar que c de 0,1 con la norma p no es de Banach. ¿Está bien? Entonces, pues las funciones continuas no funciona mucho si nosotros las estudiamos con las normas P, ¿sí? Porque pues no resultan completos los espacios, ¿no? Entonces, muchos teoremas que vamos a ver son para espacios métricos, entonces nosotros los quisiéramos aplicar para espacios completos. Entonces, como este ya no es completo, es decir, no es de Banach, entonces ya lo empezamos a descartar, ¿no? Les digo que más adelante van a ver que las normas P no se descartan por completo, o sea, de hecho son muy útiles. Donde se utilizan más son en los espacios LP. Esa parece alfa, pero es L, ¿eh? Siempre me dicen que parece alfa. Entonces LP de un intervalo 0,1. Las funciones Lebesgue integrables las funciones que son Lebesgue integrables tal que la integral a la P a la 1 entre P es finita. Entonces este espacio con las normas P mayor o igual que 1 y menor que infinito, sí es de Banach. Entonces, ¿qué es lo que tuvimos que hacer acá? La norma no funcionaba para este espacio, entonces le hacemos crecer el espacio, un espacio más grande, porque las funciones continuas, esto lo van a ver después, si estudian teoría de la medida, las funciones continuas en particular son funciones P integrales en el sentido de Lebesgue. Entonces lo que hicimos fue hacer un espacio más grande en donde esta norma sí fuera completo. Vamos a ver una cosa parecida a eso,
que se llama la compresión. Es decir, lo que vamos a ver más adelante es que muchas veces tienen un espacio. Bueno, esto es nada más así como... Este es de otra materia, ¿no? Este es teoría de la medida. Lo que vamos a hacer más adelante es hacer algo de este estilo. Nosotros vamos a tener un espacio A que no es Banach. Muchas veces en la teoría les van a salir espacios que no son Banach. O sea, que desgraciadamente los necesitan porque están modelando algo o están dando un ejemplo de algo o quieren hacer una teoría con ese espacio y les resulta no Banach. Entonces lo que vamos a hacer más adelante, pero primero vamos a pasar por cosas de topología, es que vamos a construir un espacio más grande en donde lo podamos meter, ¿sí? Como una copia, digamos. Se mete como una copia en agorro. Y obviamente a este agorro le vamos a poner una norma agorro que depende de esta norma. A este espacio, la propiedad que va a tener es que ya es Banach. ¿Sí? Entonces a este espacio se le llama la compresión o completación, pero creo que completación no lo he escuchado en otros lados. Entonces se va a llamar puse la compresión. La compresión de un espacio normado. ¿Qué chiste va a tener? Que va a tener una copia, ¿no? Del original, ahí, hasta cierto sentido como buena copia. Vamos a ver después qué quiere decir eso de buena copia. Para los que ya más o menos saben, es una copia densa. Es como si a R le metieran una copia de Q. Entonces, si a Q le sacaran una copia, y esa copia, pues nosotros sabemos, si a R este es completo, con el valor absoluto, y se come a Q, ¿no? Y Q no es completo. Entonces, de acá es su compresión R, es la compresión de Q. Bueno, a lo mejor ahí hice más bolas. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Lo que vamos a hacer es crear un espacio de Banach nuevo a partir del original, que de tal manera que ese contenga una copia de A. ¿Está bien? Y entonces lo que se hace muchas veces es, yo me voy a saber los teoremas para los espacios de Banach. Este no es Banach. Entonces, ¿qué hago? Le considero su compresión, o su completación, mejor compresión. Considero su compresión. Aquí aplico mi teorema, ¿no? Que yo sé que aquí pasa el teorema X, ¿no? Vamos a ver varios. Y entonces veo qué puedo deducir a partir de lo que ya sé acá, con ese teorema acá. Entonces, como hacer el espacio más grande, aplicar los teoremas ahí, de espacios de Banach, y ver qué cosas podemos concluir sobre A. La cosa curiosa es que en realidad, en teoría de la medida, lo que ven, o lo que se puede ver es que la compresión del espacio de funciones continuas con la norma P, o si quieren algo más sencillo, con la norma 1, de acá que no es Banach, va a ser exactamente su respectivo espacio LP, L1, por ejemplo. La compresión del espacio de funciones continuas, su compresión es el espacio L1 de las funciones Lebesgue integrables. Y de hecho se prueba que este espacio acá es denso acá. Vamos a ver qué quiere decir eso. Algo así como los racionales son densos acá. Es decir, que estos hay muchos aquí y están bien, pues ahí metidos acá, ¿no? Es como la propiedad de la densidad, ¿no? Algo así como que entre cualesquiera dos funciones pueden encontrar una función continua. Pueden pensarlo así. Entonces, pues aunque este espacio lo descartamos por el momento, o el espacio C01 con la norma 1, más adelante se puede considerar con su compresión, que son los espacios LP, L1, por ejemplo, y entonces ahí le metemos una copia de C01, y entonces podemos estudiar propiedades de con la norma P, sabiendo propiedades de los LP con la norma P. Entonces, pues es una cosa pues muy útil la compresión, que muchas veces se lo van a topar en en algunas áreas. Siempre es como fácil encontrárselo porque lo que hacemos es algo que no es Banach, lo hacemos más grande, pero no tan grande, ¿no? De tal manera que lo nuevo que quedó es Banach, aplicamos los teoremas ahí y concluimos sobre el espacio que nosotros que no sabemos qué es Banach. Eso es así como pues una técnica muy pues muy interesante, ¿no?
Bueno, entonces el que sí vamos a probar es en la siguiente clase, es que el que sí nos interesa para nosotros nuestro curso es el espacio de funciones continuas, pero ahora con la norma infinito, ¿sí? Con la norma del supremo, del máximo. Este sí es de Banach. Y más adelante, cuando ya estudiemos convergencia de sucesiones con la norma infinito, vamos a ver que la convergencia con esta norma es la convergencia uniforme. Entonces, por eso, muchos teoremas que vamos a ver más adelante con respecto a este espacio los vamos a trabajar con la norma infinito. ¿Sí? Es la que es útil acá, ¿no? La norma infinito va a ser útil para las funciones continuas. Y no solo con 0, 1, sino muchas veces aquí vamos a cambiar C de K con K compacto. Entonces, esa es una norma especial para las funciones continuas. Y vamos a desarrollar toda nuestra teoría sobre este espacio, las funciones continuas en 0, 1 con la norma infinito. ¿Está bien? Bueno, entonces pues vamos a dejarlo por acá y nos vemos en el siguiente video. Bye.